Polinomio. F de x es un polinomio de variable x y grado n si se puede expresar de esta forma. Veamos varios ejemplos. Si tenemos el polinomio f de x igual a x al cubo menos 2x más 4, debemos considerar que según la definición los exponentes siempre deben ser enteros no negativos. Note que aquí el entero es 3, aquí el entero es 1 y cuando no aparece la variable x, eso significa que el entero es 0, que x aparece elevado a la potencia 0. Siempre exponentes enteros que son no negativos. Por otro lado, el grado del polinomio es el mayor de esos exponentes. En este caso, el grado del polinomio es 3. Hay que tener en cuenta, sin embargo, algo importante. Si el polinomio se define así, 0x a la cuarta más 0x al cubo menos 2x al cuadrado más x menos 5. Podríamos pensar que el grado de este polinomio es 4. O podríamos pensar que es 3 o es 2. ¿Cuál realmente es el grado del polinomio? Según la definición, el coeficiente es el valor que multiplica a la variable, cualquiera sea su exponente. Siempre debe ser diferente de 0. Cuando el coeficiente es 0, entonces no se toma en cuenta. Yo no tomo en cuenta 4 como exponente, tampoco tomo en cuenta al 3 como exponente, porque en ambos casos el coeficiente es 0. Entonces, el primer coeficiente diferente de 0 es menos 2 y corresponde a la potencia 2, es decir, corresponde a x al cuadrado. Por lo tanto, en este caso, el grado del polinomio es igual a 2. Aquí el grado del polinomio es 4. Y aunque en este caso el polinomio no tiene la forma que aquí se muestra, la forma que sugiere la definición, eso no significa que no sea un polinomio, porque aunque no tiene esa forma en el ejemplo 3, sí se puede expresar de esa forma. Solo es cuestión de realizar la multiplicación. En todo caso, no es necesario expresarlo en esa forma para saber su grado. Cuando veamos que el polinomio está factorizado, es decir, cuando está expresado como el producto entre factores, para calcular su grado haremos lo siguiente. Vamos a analizar cuál es el mayor exponente de cada factor. Aquí el mayor exponente es 1. Vamos a sumar el mayor exponente del segundo factor. Aquí el mayor exponente es 2. Y aquí el mayor exponente, aunque es 1, como está elevado al cuadrado todo ese binomio, el mayor exponente finalmente será 2. Entonces, el grado de ese polinomio es 5. No, veamos un ejemplo más para que eso quede claro. Si yo tengo el polinomio f de x igual a x al cuadrado más 1 elevado al cubo por x menos 2 elevado a la cuarta por x más 7 por x al cubo menos x al cuadrado, ¿cómo determino el grado de ese polinomio? Aquí el exponente es 2 y acá el exponente es 3. Entonces, como 2 al cubo es, como x al cuadrado elevado al cubo es x a la sexta, eso significa que el exponente aquí es 6. Note lo siguiente, tengo x al cuadrado más 1 todo elevado al cubo. Cuando yo resuelva el cubo, el mayor exponente será x a la sexta, porque x al cuadrado al cubo es x a la sexta. En cambio, en el segundo factor, el mayor exponente será x a la cuarta, así que el grado es 4. En el tercer factor, el mayor exponente es simplemente 1, y en el último factor, el mayor exponente es 3. Entonces, sumo todo eso y tengo que el grado de este polinomio es 14. F es un polinomio de grado 14. Con esto ya sabemos cuál es la forma a la que se puede llevar, en la que se puede expresar todo polinomio, que no siempre está expresado en esa forma, y ya sabemos también cómo determinar su grado. Bien, ahora veamos cómo expresar un polinomio en su forma anidada. Aquí tengo un polinomio, a un polinomio también lo podemos llamar función polinomial, ¿no? A estas alturas es mejor referirnos como polinomio, pero no se sorprenda si usted encuentra en lugar del nombre polinomio, cuando depende de una variable, como en este caso, función polinomial de variable x. Este polinomio o función polinomial, x a la cuarta más x al cubo menos 7x al cuadrado menos x más 6, a más de representarse en la forma que indica la definición o en la forma factorizada, que también la vimos,
se puede representar de forma anidada. ¿Cómo se representa de forma anidada? Aplicando factor común de forma consecutiva, de forma continua, hasta dejar el polinomio expresado de la forma en la cual vamos a verlo ahora. Lo que hacemos es tomar todos los términos que no son independientes, es decir, tomar todos los términos en x, solo ignoramos al 6 porque ese no tiene variable x, y aplicar factor común. Quedaría así. X al cubo más x al cuadrado menos 7x menos 1. Y el 6 queda aparte. Y luego repetimos ese proceso. Hacemos que el proceso sea recursivo. La x queda fuera. Dentro tomamos los tres primeros términos que tienen x y aplicamos factor común. Quedaría x por x cuadrado más x menos 7. Y aparte queda menos 1. Como acá aparte queda más 6. Nuevamente hacemos eso aquí, miren. Entonces vamos a usar ahora, en lugar de corchete llave, en lugar del paréntesis corchete, y entre los dos primeros voy a aplicar factor común x, quedaría x por x más 1, aparte queda menos 7, luego aparte queda menos 1, y finalmente aparte queda más 6. Ese es el polinomio expresado en forma anidada. Bueno, hay un valor práctico de hacerlo así, de expresarlo en su forma anidada. No nos sirve para hallar las raíces. No estamos factorizando el polinomio. Factorizarlo es mucho más complejo que esto. Sin embargo, podemos evaluar al polinomio en cualquier valor de una forma que parece ser más cómoda, ¿no? Entonces, ¿qué tal si queremos evaluar el polinomio en x igual a 2? La x se reemplaza por el 2. Podemos resolverlo de adentro hacia afuera. Miren. Quedaría aquí 2 más 1. 2 más 1 es 3, ¿verdad? Entonces, como la x se reemplaza por el 2, vamos a hacerlo rápido así. La x se reemplaza por el 2. X se reemplaza por el 2. Todo lo que es x se reemplaza por 2. Entonces, ¿qué quedaría? 2 más 1, 3. 3 por 2, 6. 6 menos 7 menos 1. Menos 1 por 2 menos 2. Y menos 2 menos 1 menos 3. Menos 3 por 2 menos 6. Quedaría menos 6 más 6, que es igual a 0. ¿Sí? Si se perdió en el proceso, vamos a explicarlo un poco más lento. Lo que yo hago es reemplazar la x por el 2. Eso es evaluar en 2. Evaluar es simplemente reemplazar la variable por un elemento del referencial, ¿no? Ahí está. Entonces resuelvo poco a poco. 2 más 1, 3. Y 3 por 2, 6. Aquí queda 6. Y 6 menos 7 es menos 1. O sea que todo esto se hace menos 1. Y menos 1 por 2... para que lo vea más claro, vamos por allí hasta ahora, ¿verdad? Hasta allí hemos llegado. Menos 1 por 2 es menos 2, menos 2 menos 1 es menos 3, menos 3 por 2 es menos 6, y menos 6 más 6 es igual a 0. ¿Ya? El único valor práctico que a esta altura podemos verle a la forma anidada es que hace cómoda la evaluación. Más allá de eso, no nos sirve para hallar, por ejemplo, las raíces del polinomio, que es uno de los temas centrales del análisis de esta parte del contenido. Vamos a ver ahora qué significa esto de factores y ceros de un polinomio. Cuando escuchemos el término cero o raíz de un polinomio, nos estamos refiriendo a lo mismo. Cero o raíz es lo mismo, ¿sí? Y el término factor va muy ligado a cero o raíz. No es lo mismo decir cero o raíz que decir factor, pero son términos que están muy ligados. Miren, la palabra factor está ligada a la factorización. Hallar los factores de un polinomio se hace a través de la factorización. Entonces, si yo factorizo este polinomio, nosotros sabemos cómo se factoriza ese polinomio. Es un polinomio de la forma x cuadrado más bx más c. De hecho, aquí ya aparece factorizado. Cuando yo factorizo un polinomio, hallo los factores de ese polinomio. Entonces, este polinomio tiene como factores x menos 2 y x más 1. Cada factor me permite hallar una raíz del polinomio. Si yo tomo el factor x menos 2 y lo igualo a 0, con eso tengo que x igual a 2 es una raíz de ese polinomio, raíz o 0. ¿Qué es una raíz o 0? Es un valor en el cual el polinomio se hace 0. Si yo evalúo al polinomio, vamos a tomar como ejemplo el caso 1. El polinomio es x cuadrado menos x menos 2. Si yo reemplazo la x, o sea, si evalúo al polinomio en x igual a 2, tendría 2 al cuadrado menos 2 menos 2. Tendría 0. Es que por eso se llama
cero del polinomio a ese valor. Un cero o una raíz es un valor en el cual el polinomio se anula o se hace cero. Ese valor en este caso es 2, pero no es el único. De aquí se obtiene otro valor. Cuando tomo x más 1 y lo igualo a 0, obtengo que x es igual a menos 1. Este es otro cero del polinomio. Este polinomio, el polinomio del ejemplo 1, tiene dos raíces o ceros. ¿Cuáles son los ceros de ese polinomio? X igual a 2 y x igual a menos 1, porque en ese par de valores el polinomio se anula. En el segundo ejemplo, nosotros más adelante veremos cómo factorizar un polinomio. No es objetivo en este momento que usted sepa el proceso de factorización, aunque en algunos casos, como en el primero y segundo ejemplo, son factorizaciones tradicionales, incluso en el tercer ejemplo. ¿Ya? Bueno, vamos a analizar el segundo. En el segundo ejemplo, tengo el factor x menos 2 que se repite, por eso está el cuadrado. Que se repita significa que lo puedo escribir como x menos 2 por x menos 2. Bien, ¿qué significa esto? Que aparentemente solo hay una raíz. La única raíz que se obtiene igualando x menos 2 a 0 es x igual a 2. Pero como está elevada al cuadrado la expresión x menos 2, como el factor x menos 2 está elevado al cuadrado, decimos que esta raíz tiene multiplicidad 2. Multiplicidad 2 significa que se repite dos veces por el cuadrado, porque ese cuadrado significa que x menos 2 aparece dos veces como factor. Así que en el tercer ejemplo, si igualamos a 0 cada factor, es decir, si igualamos a 0x, si igualamos a 0x menos 1, obtenemos que las raíces son 0 y acá la raíz es 1, es decir, hay dos raíces, pero la raíz x igual a 0 tiene multiplicidad 1. Sin embargo, la raíz x igual a 1, debido al cuadrado al que se encuentra elevado ese factor, tiene multiplicidad 2. Analicemos este caso, el último, ¿no? Factorizar esto ya es mucho más complejo que los casos anteriores. En todo caso, aquí ya aparece factorizado y nuestro propósito es indicar cuáles son las raíces y cuál es la multiplicidad de cada raíz. En el caso de x menos 1, cuidado, se confunde. Cuando yo igualo x menos 1 a 0, el 1 pasa a la derecha con signo positivo. Cuando igualo x más 1 a 0, el 1 pasa a la derecha con signo negativo. Así que para el primer número la multiplicidad es 3 porque está elevado al cubo, y para el segundo número la multiplicidad es 2 porque el factor que le corresponde está elevado al cuadrado. ¿Ya? Eso lo explica bien, se explica bien en la definición de multiplicidad. Dice aquí que si x menos r a la m es un factor de un polinomio f, pero x menos r a la m más 1 no es un factor de f, entonces r es un cero raíz de f y su multiplicidad es n. Es importante entender esta definición desde el punto de vista conceptual, así que vamos a tomarnos un momento para que esto quede claro. Voy a valerme del último ejemplo, me parece interesante ese último ejemplo. Yo tengo allí un polinomio que está factorizado así. ¿Ya? Quiero explicar a partir de la definición por qué x igual a 1 es de multiplicidad 3. De una manera técnica. Ya sabemos, o sea, esto es fácil si lo vemos así. El exponente es 3, por eso la multiplicidad es 3. Pero de una manera técnica, a partir de la definición, lo tenemos que ver de esta forma. ¿Por qué yo no puedo decir que esta raíz es de multiplicidad 2? Si esto lo puedo escribir también así. Ojo con esto, miren. Yo también lo puedo escribir así. Es lo mismo. Y visto así, recuerde que x menos 1 al cubo es x menos 1 al cuadrado por x menos 1. Visto así, podríamos decir, tiene multiplicidad, realmente tiene multiplicidad 2 y no multiplicidad 3 como parecía. Pero estaríamos cometiendo un error, porque la definición dice que si x menos 1 es un factor, pero yo le elevo el exponente en 1, o sea, le aumento en 1 el exponente, ya no debería ser factor. Sin embargo, ambos son factores del polinomio. Eso debe estar claro, miren. Si elevado al cubo es factor, significa que elevado a la 1 es factor, que elevado a la 2 es factor, que elevado al cubo también es factor, pero elevado a la cuarta ya no es factor. ¿Por qué elevado a la cuarta no es factor? Porque aquí no aparece
x menos 1 a la cuarta, ni aparece otro x menos 1 aparte como para unirlo con x menos 1 al cubo y que me quede x menos 1 a la cuarta. Entonces, como no aparece x menos 1 a la cuarta, el máximo que se puede usar es x menos 1 al cubo. Allí saco la multiplicidad. Yo saco la multiplicidad del máximo exponente que se puede utilizar como factor. Del máximo exponente que se puede utilizar en el factor. Ese máximo exponente es el que me da la multiplicidad. Entonces, si yo veo un polinomio de esta forma, f de x igual, aquí tenemos f de x igual a x menos 2 a la quinta por x menos 2 al cuadrado por x más 7 al cubo por x menos 1. ¿Cuántas raíces tiene ese polinomio? El polinomio tiene 3 raíces. De aquí, igualando a 0, se obtiene x igual a 2. Simplemente es notar que x está acompañada de menos 2. Cuando menos 2 pase al otro lado, pasará con positivo, así que queda x igual a 2. Otra raíz es x igual a menos 7, que se obtiene de aquí. Y la otra raíz es x igual a 1. Ahora analicemos la multiplicidad. Aquí está elevada a la quinta, pero eso no significa que la multiplicidad sea 5. ¿Por qué? Porque como acá está elevada al cuadrado y es el mismo factor x menos 2, eso forma un solo factor elevado a la 7. Por lo tanto, la multiplicidad real es 7, porque siempre se toma el mayor exponente del factor como multiplicidad. Es imposible que sea 8, porque no hay otro factor x menos 2 para que aumente la potencia. Y en el caso de menos 7, la multiplicidad es 3. En el caso de x igual a 1, la multiplicidad es 1 porque aparece elevado solamente a la primera potencia. Bien, eso en cuanto a los ceros y la multiplicidad. Ahora vamos a ver el teorema del valor intermedio. ¿Qué dice el teorema del valor intermedio? Si nosotros tenemos un polinomio y dos números cualesquiera a y b, tengo dos números, a y b, números reales. Cuando evalúo el polinomio en ambos números, resulta que los valores que obtengo por evaluar en ese par de números tienen signos diferentes. El teorema dice lo siguiente: podemos afirmar que hay al menos un cero. Recuerde que un cero, también llamado raíz, es un valor donde el polinomio se anula. De ley sabemos que hay un cero en la función f entre los números a y b. Para que eso quede claro, aquí tenemos varios ejemplos. Dice el ejemplo lo siguiente: usando el teorema del valor intermedio en cada caso, indique si se puede afirmar o no que el polinomio tiene una raíz en el intervalo dado. Concentrémonos en el primer ejemplo. Tenemos la función f de x igual a 2x al cubo menos x cuadrado más 3x más 1. Y queremos analizar si ese polinomio tiene un 0 en el intervalo menos 1,0. ¿Sí? Ese es el intervalo de análisis. Entonces, en ese intervalo que tiene un extremo inicial en menos 1 y extremo final en 0, al primer elemento yo lo tomo como a y al segundo elemento lo tomo como b. A es igual a menos 1, b es igual a 0. Recuerde que el teorema dice que tengo dos valores a y b y que a es menor que b. Por eso al menor lo tomo como a y al mayor lo tomo como b. Entonces voy a evaluar a la función en el valor a, es decir, en menos 1. Eso significa que voy a reemplazar la x por menos 1, con lo cual tendría menos 1 al cubo por 2, eso es menos 2, menos 1 al cuadrado con el negativo se hace menos 1, menos 1 por 3 se hace menos 3, más 1. El resultado de esa operación es menos 5. Si evalúo en 0, tendría f de 0. Con f de 0 es fácil porque la x, siendo igual a 0, anula todo lo que sea x. Esto se anula, esto se anula, esto se anula y esto se anula. Solo quedaría 1. F de 0 es igual a 1. Como podemos observar, los valores obtenidos tienen signos diferentes. Según el teorema, podemos asegurar que esa función tiene un 0 en el intervalo que va de menos 1 a 0. Para entender bien lo que eso significa, voy a dibujar una recta numérica y en esa recta numérica voy a ubicar el intervalo que va de menos 1 a 0. Menos 1, recuerde, es A, 0 es B. El teorema no nos dice cuál es el punto exacto en donde ocurre la raíz o 0. Lo que nos dice el teorema es que, ¿sabe que en algún punto de aquí
No sé si en menos 0.8, si en menos 0.5, si en menos 0.4, no sé en qué número exactamente, no lo sé. El teorema me asegura que independientemente cuál sea el valor de ese intervalo, en algún punto la función se hace cero. Es decir, existe un valor en el intervalo de menos 1 a 0 donde la función vale 0. Existe una raíz, por lo menos una raíz. Es más, puede ser que hayan otras raíces, pero el teorema me asegura que al menos hay una raíz. Ojo, para que yo pueda asegurar eso, para que pueda llegar a esa conclusión, se debe cumplir la hipótesis del teorema. Es decir, debe haber un número A menor que un número B, tales que f de A y f de B tengan signos diferentes. ¿Qué pasa si f de A y f de B no tienen signos diferentes? Pues no puedo concluir a partir del teorema que haya un cero allí. Puede ser que haya, puede ser que no haya. El teorema no me permite concluir nada. Vamos al ejercicio número 2. Sería bueno que encontremos un caso en que no se cumple la hipótesis para saber cómo actuar en ese caso. Miren, voy a evaluar a este polinomio en 1 y 2, porque el intervalo es el intervalo que va de 1 a 2. Es decir, voy a hallar f de 1, el valor de 1 corresponde a A, el valor de 2 corresponde a B, f de 1 es igual a 2 menos 1 más 2. Reemplazo la x por 1, ¿no? 1 a la cuarta es 1, 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, esto sería igual a 3. Ahora evaluamos en el número 2, tendríamos 2 a la cuarta 16 por 2, 32. 2 al cuadrado 4, 2 por 2, 4. Se anula el 4 y la respuesta es 32. Hemos obtenido el mismo valor, perdón, el mismo signo, es decir, en ambos casos hemos obtenido positivo. El teorema no me asegura nada. Yo no puedo concluir a partir del teorema que esa función tenga un 0 en el intervalo 1, 2. ¿Ya? Ahora, esto tiene sentido, de hecho es intuitivo, miren. La idea es la siguiente. Si la función, si el polinomio debe ir de menos 1 a 0, de menos 1 a 0, y en menos 1 la evaluación quedó negativa, o sea que vamos a decir que abajo de esta línea es negativo, y la evaluación en 0 quedó positiva, arriba de la línea es positivo. Cuando voy del punto de abajo al punto de arriba, en algún momento tengo que pasar por la línea del 0. Eso me asegura que la función tiene por lo menos un 0. Y de hecho puede ser que pase más veces para llegar de allí a allá. Puede ser que haga un salto así y me toque pasar 3 veces o 2 veces. Puedo pasar 2 veces así. Pero al menos tendré que pasar una vez para llegar del punto de abajo al punto de arriba. Sin embargo, si los dos valores son positivos, como en este caso, yo tengo la línea que representa el 0 así, horizontal. Y sé que f de 1 está arriba porque es positivo y que f de 2 está arriba porque es positivo. Para ir del 1 al 2 no tengo por qué tocar la línea. Puede ser que la toque, pero también puede ser que no la toque. Es decir, cuando los valores que obtengo tienen el mismo signo, no puedo concluir. Es importante que usted no asegure que existe 0, pero tampoco asegure que no existe. Simplemente no tenemos evidencia para concluir ninguna de las dos cosas. Veamos el tercer ejemplo. No tengo mucho espacio, ya sé lo que voy a hacer para poder manejar el tercer ejemplo. Voy a copiar esto más abajo. Ahí está. Y así manejamos el tercer ejemplo. En el tercer ejemplo, yo voy a evaluar, esta es la función f de x igual a menos x a la cuarta más 2x al cubo más x al cuadrado menos 2. Entonces voy a evaluar la función en el número 2, porque el intervalo es el que va de 2 a 3. ¿No? Este es el valor de A, este es el valor de B. En el número 2 quedaría menos 16 más 8 por 2, 16 más 4 menos 2. Eso es 2. ¿Ya? Y en el valor 3, ojo que A y B no tienen por qué ser de signos diferentes. Lo importante es que A sea menor que B. Nunca dijimos que uno sea positivo y el otro negativo. Quienes deben tener signos diferentes son los resultados. Aquí salió 2. Vamos a ver si acá sale menos 2 o cualquier valor negativo. En 3 sería menos 81, 3 a la cuarta, más 3 al cubo, que es 27 por 2, 54, más 9 menos 2. Obviamente eso va a salir negativo, porque 81 más 2 es menos 83, queda menos 83 más
54 más 9 es 63. El resultado es menos 20, un número negativo. F de A es positivo, F de B es negativo, tienen signos diferentes. No importa cuál sea el positivo y cuál sea el negativo, lo que importa es que tengan signos diferentes. Como tienen signos diferentes, podemos asegurar que existe un valor y ese valor está entre 2 y 3. Es importante que quede claro que el valor está entre 2 y 3, que puede ser 2.1, 2.8, 2.5. No sabemos exactamente cuál, pero existe un valor que está entre 2 y 3 en el cual la función es igual a 0, es decir, en el que la función tiene un 0 o raíz. ¿Ya? Vamos a hablar ahora de división entre polinomios. Todo lo que estamos haciendo es tiene un propósito, ¿no? Al final queremos llegar a resolver ecuaciones polinomiales. Y todo lo que estamos adquiriendo son herramientas para poder tener éxito en el proceso de solución. Entonces, lo que se muestra aquí es una expresión que indica el proceso de división de dos polinomios. Se me hará fácil con una analogía. Miren, cuando usted divide 9 para 4, la división que usted aprendió en la escuelita, usted sabe que el resultado es 2 y el residuo es 1, ¿verdad? ¿Se acuerda que había una prueba para ver que la división estaba bien? No la prueba del 9, sino la clásica. 9 es igual a 4 por 2, multiplico estos 2 y le sumo el residuo. Efectivamente, 4 por 2 más 1 es 9. Si yo divido esto para 4, que es el divisor, 4 es el divisor, esto queda 9 sobre 4 igual a 2 más 1/4. Esa es la fórmula que tengo aquí, generalizada, que básicamente dice lo siguiente. Cuando yo divido un polinomio p de x para un polinomio q de x, aquí se obtiene algo que se llama cociente y aquí se obtiene algo que se llama resto o residuo. Entonces, el polinomio p de x debe ser igual a q de x por c de x más r de x, la misma prueba que hicimos hace un momento con numeritos. Si yo divido todo para q de x, la expresión no se altera, se simplifica q de aquí y me queda lo siguiente, que dividir el polinomio p para el polinomio q genera como resultado un cociente más un residuo sobre el divisor original que es q de x. Esa es la expresión que tenemos aquí y que vamos a poner en práctica recordando el proceso de división entre polinomios. ¿Cómo hago? Bien, entonces vamos a poner en práctica la expresión anterior realizando la división entre x al cubo, la división larga, la división tradicional, x al cubo menos 2x más 4 entre x menos 3. Note que dejé el espacio para x al cuadrado. Hay que hacerlo debido a que no aparece el término en x cuadrado. Y esto vamos a recordar. El de aquí, el primer término se divide para el primer término de acá. X al cubo para x es x al cuadrado. Luego multiplico este por ambos. X al cuadrado por x es x al cubo, pero aquí va con signo cambiado. X al cuadrado por menos 3 es menos 3x al cuadrado, pero aquí va con signo cambiado. Entonces, hago la operación algebraica, esto se anula y aquí queda 3x al cuadrado. ¿Ya? Puedo bajar los términos de aquí o simplemente dejarlo así para no perder tiempo. Divido 3x cuadrado para x y queda más 3x. 3x por x es 3x cuadrado, pero aquí cambia el signo. 3x por menos 3 es menos 9x, pero aquí cambia el signo. Y nuevamente realizo la operación. Aquí se anula, pero aquí queda 9x menos 2x, que es 7x. Listo. 7x lo divido para x y queda más 7. 7 por x es 7x, que aquí cambia de signo. 7 por menos 3 es menos 21, que aquí cambia de signo. Y sumo 21 más 4, 25. Ese es el valor del residuo. Entonces, aplicando la expresión que nosotros vimos, a partir de esta definición yo puedo decir que la función x al cubo, la función dividendo, más 2x más 4, dividida entre x menos 3, la función divisor, es igual al cociente. El cociente es lo que aparece aquí, x al cuadrado más 3x más 7, más el residuo, que es 25, dividido entre el divisor original, que es x menos 3. La misma expresión de aquí es la que va acá, el divisor. ¿Ya?
Bueno, y ese proceso también lo podemos aplicar aquí. Podemos hacer esta división larga, x a la cuarta más x al cubo menos 7x al cuadrado menos x más 6 entre x menos 2. ¿Ya? Vamos a hacer más rápido en el proceso. Aquí iría x al cubo, acá iría menos x a la cuarta más 2x al cubo. El resultado aquí sería 3x al cubo, así que acá iría más 3x cuadrado. Entonces aquí iría menos 3x al cubo, aquí queda menos 6x cuadrado, pero acá cambia de signo. Entonces aquí iría menos x cuadrado. Acá se anula, ¿no? Como acá se anuló también. Cuando divido menos x cuadrado para x, obtengo menos x. Entonces aquí iría x cuadrado menos 2x. El resultado sería menos 3x, tomando en cuenta que estos se suman, ¿no? Como acá se suman estos de aquí. Listo, menos 3x para x es menos 3. El resultado sería 3x menos 6. ¿Por qué menos 6? Porque estos dos se multiplican. La respuesta es más 6, pero acaba con signo cambiado. Se anula y el residuo es 0. Cuando el residuo es 0, eso significa que la división directa entre el numerador, que en este caso es x a la cuarta más x al cubo menos 7x cuadrado menos x más 6, y el divisor, que es x menos 2, es igual, recuerda, aquí va el cociente es x al cubo más 3x cuadrado menos x menos 3, y aquí va el residuo, pero el residuo es 0, así que 0 sobre cualquier cosa es 0, esto se anula, solamente va el cociente. ¿Ya? Bien, sigamos. Hay una opción a esa división larga que realmente puede parecer bastante tediosa, y es aplicar división sintética o regla de Ruffini, que básicamente consiste en que usted tome este polinomio, son los mismos ejemplos, y ubique aquí los coeficientes ordenados, solamente los coeficientes. El de x al cubo es 1, como no aparece x cuadrado es 0, el de x es menos 2, el independiente es 4, y a la derecha toma el valor que multiplica a x, perdón, el valor que acompaña a x, en este caso menos 3, lo tome con signo cambiado, o sea, solo tomo más 3. Si aquí fuese más 3, yo pondría acá menos 3. Siempre es el signo cambiado. Entonces bajo el primer número, que es 1, el primero siempre se baja. Este proceso es bien sistemático, es recursivo. Este 1 lo multiplico por el 3 de acá y sumo. El 3 que obtengo como resultado lo multiplico con el 3. Ubico 9 acá, 3 por 3, 9. Y sumo, 9 menos 2, 7. 7 por 3, 21 y lo ubico acá. Y el último valor que obtengo es el residuo. Entonces, cuando dividimos hace un momento este par de polinomios, obtuvimos 25 de residuo. Observe, aquí está el residuo, 25. Ya, pero ¿cómo obtengo el cociente, que es x al cuadrado más 3x menos 7? Bueno, aquí está el cociente. Aquí está, miren. Este 1 de aquí, como el polinomio es de grado 3, ojo con esto, como el polinomio es de grado 3, aquí yo le resto 1 a ese 3 y digo, este 1 ahora va multiplicado por x al cuadrado. Este 3 va multiplicado por x y el 7 no va multiplicado por nada. El 7 es el término independiente. Así que el cociente es x al cuadrado por 1, x por 3 más 7. Y el residuo es 25. El residuo se representa como r de x, el cociente se representa como c de x. ¿Ya? Si hacemos lo mismo, obviamente, como se puede dar cuenta, ahorramos en escritura y por lo tanto ahorramos en tiempo. Y también ahorramos en nivel de dificultad. Aquí va 1, 1, menos 7, menos 1, 6. Y a la derecha va 2 positivo. ¿Por qué? Como allí aparece menos 2, le cambio el signo. Bajo el primer número. 1 por 2, 2. Este 1 se multiplica con el 2 de acá. 1 por 2, 2 y el resultado va aquí. Sumo. Este 3 se multiplica por el 2, 6 y sumo. Este menos 1 se multiplica por el 2 y queda menos 2 y sumo. Menos 3 quedaría aquí. El menos 3 se multiplica por el menos 2 y queda menos 6. Y lo último es el residuo. Este es el residuo. Como vimos en el caso anterior, como vimos con la otra forma de solución, el residuo es 0. Por eso pusimos las dos rayitas aquí. Residuo 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, el residuo es 0. ¿Y cuál es el cociente? El cociente, como el polinomio dividendo tiene grado 4, este cociente debe tener grado 3. Así que el primer 1 lo multiplico por x al cubo, luego el 3 lo multiplico por x al cuadrado,
luego el 1 lo multiplico por x, el 1 negativo, y luego el 3 lo escribo solito, sin variable. Ese es el cociente. Eso se llama división sintética o regla de Ruffini, y solamente nos sirve cuando el polinomio divisor, es importante que tenga claro que solamente nos sirve cuando el polinomio divisor es x y un numerito aquí que puede ser más 4, x menos 2, x menos 7, x más 1. O sea, debe ser x sumado o restado a un valor. ¿Ya? ¿Qué dice el teorema del residuo? Vamos a ver el teorema del residuo ahora. El teorema del residuo dice que el residuo que se obtiene al dividir el polinomio f de x entre x menos b es simplemente el polinomio evaluado en b. De nuevo, los dos ejemplos que hemos visto serán de mucha utilidad para explicar el teorema del residuo. El teorema del residuo es importante porque nos dice que si queremos hallar el residuo, denme un segundito. Si queremos hallar el residuo de la división de un polinomio entre x menos b, no es necesario hacer la división. Si solo quiero hallar el residuo, lo puedo hacer así. Déjenme poner aquí 1 y 2. Vamos a resolver el problema 1. Yo solo quiero hallar el residuo, ahora me dice. No quiero hallar el cociente, solo el residuo. Simplemente evalúo al polinomio en el valor que está acompañando a la x con signo cambiado. Aquí es menos 3. Como en el caso anterior, le cambio el signo y pongo 3. Y reemplazo la x por el 3. Quedaría 3 al cubo, 27. 2 por 3, 6 más 4. Eso es 27 menos 6, que es 21, más 4, 25. El residuo es 25, tal como lo hallamos antes, después de un largo proceso. Claro, la desventaja aquí es que no tengo el cociente, y si necesito el cociente tengo que ir por otro lado, por otro método. Pero si solo quiero el residuo, está perfecto hacerlo así. En el caso número 2, ¿se acuerdan que el residuo fue 0? Vamos a comprobarlo aquí con el teorema. Evalúa la función en el número 2. Sería 2 a la cuarta, 16, 2 al cubo, 8, reemplazo aquí el 2, menos 7 por 4, que es 28, más 6. Eso es, déjame verificar si no se me está pasando algo por alto. Sí, se me está pasando algo. Aquí falta menos 2 más 6. Ahora sí, 16 más 8 es 24, más 6, 30, 30 menos 30, 0. Listo. Eso dice el teorema del residuo. Hay un teorema que se parece al teorema del residuo, pero habla de un caso específico. Se llama teorema del factor. Es importante que entendamos el teorema del factor ahora. El teorema del factor dice que x menos c es factor del polinomio f de x si y solo si f de c vale 0. Es decir, el teorema del factor se usa exclusivamente cuando evalúo y obtengo como resultado 0. Quiero que regresemos al caso anterior, al ejemplo número 2, que es el que nos interesa. El teorema del factor se aplica cuando el resultado de la evaluación es 0. O sea, aquí no puedo aplicar teorema del factor. El teorema del factor aquí no aplica. Pero aquí se aplica teorema del factor. ¿Por qué? Porque cuando evalúo obtengo 0. ¿Qué pasa cuando algo así ocurre? Si yo evalúo en un número y obtengo 0, eso significa que x menos ese número, es decir, x menos 2, la misma expresión que aparece aquí, es factor del polinomio. Es factor del polinomio x a la cuarta más x al cubo menos 7x al cuadrado menos x más 6. ¿Sabe qué significa eso? Que si yo factorizo el polinomio, factorizarlo está medio complicadito porque es de grado 4, ¿verdad? Pero en todo caso, si yo logro factorizarlo, uno de los factores es x menos 2. No sé qué otros factores hay, pero yo sé que de ley un factor será x menos 2, porque es lo que me indica el teorema del factor. ¿Por qué? Porque la evaluación resultó 0. Vamos a entenderlo más a fondo. Yo tengo aquí este factor y me dicen que demuestre, esto de aquí no va, que demuestre que esa expresión x menos 2 es factor de este polinomio. Demuéstrelo. ¿Cómo lo demuestro? ¿Factorizando el polinomio? Sí, puede ser una opción, pero no necesariamente debo factorizarlo. Basta con evaluar al polinomio en el número 2. Si el resultado sale 0 es suficiente. Vamos a ver, 2 al cubo, que es 8, 2 al cuadrado por 2, que es 8, menos 2 más 2, efectivamente sale 0. Suficiente. Si evalúo el polinomio en 2 y el resultado es 0, eso significa que x menos 2 es factor del polinomio. Es factor de ese polinomio. ¿Ya? Bien.
Sigamos. Ahora entendiendo lo que es teorema de residuo y teorema del factor, lo siguiente es ver qué es una ecuación polinomial, entender lo que es una ecuación polinomial. Pero yo tengo aquí una función polinomial, o sea, un polinomio de grado n, que depende de x. Si yo igualo a cero un polinomio, cuando un polinomio queda igualado a cero, se obtiene lo que se llama una ecuación polinomial. Todo valor que satisface la ecuación polinomial se llama raíz o cero del polinomio. Es lo que vimos antes también. Una raíz o un cero del polinomio son los valores en los cuales el polinomio se hace cero. Y para resolver ese polinomio, para resolver esa ecuación polinomial, hacemos lo mismo que hacemos para resolver ecuaciones cuadráticas. Aplicamos esta propiedad, solo que la tenemos que generalizar. La propiedad dice que si el producto es cero, eso es equivalente a que cualquiera de los factores sea cero. Y se aplica para cualquier número de factores. Si yo tengo x por y por z igual a 0, eso es equivalente a decir que x es igual a 0, o y es igual a 0, o z es igual a 0, y lo puedo aplicar para cualquier número de factores. Entonces, analicemos este par de ejemplos. Si yo quiero hallar la solución de una ecuación, la clave de una ecuación polinomial en la que el valor de la derecha debe ser 0. Eso es fundamental. No puede usted trabajar con un número que no sea 0 del lado derecho. Si usted ve un número como por ejemplo, imagine que lo vea así. Tiene que pasar el 2 a la izquierda a sumar antes de aplicar cualquier proceso. ¿Ya? Siempre debe haber 0 a la derecha. No olvide eso. ¿Por qué tiene que haber 0 a la derecha? Porque la expresión que me permite resolver la ecuación, la propiedad, funciona así. Está demostrada que funciona con el 0 a la derecha. Entonces, con 0 a la derecha, ¿qué hago? Voy a factorizar. Mire, yo he puesto dos ejemplos en los que es fácil factorizar. Pero nuestro propósito final será factorizar, aunque sea difícil, aunque no se puedan aplicar casos clásicos de factorización. En todo caso, estos ejemplos nos servirán para entender lo que significa el proceso y para aplicarlo más adelante en ecuaciones más difíciles. Factorizar significa expresar al polinomio como el producto de factores. Entonces, aquí aplico factor común. Aquí aplico factor común menos 1, de tal manera que entre paréntesis queda x menos 2 y todo es igualado a 0. Ahora aplico factor común polinomio. El factor común, el que se repite entre ambos, es x menos 2. Divido todo esto para x menos 2 y queda x cuadrado. Divido todo esto para x menos 2 y queda menos 1, igual a 0. Factorizo esto de aquí, que es una diferencia de cuadrados. Tengo x menos 2 por x más 1 por x menos 1 igual a 0. Listo. Y aquí tengo la ecuación polinomial, pero ahora el polinomio está expresado en su forma factorizada, lo cual hará muy cómodo hallar la solución. ¿Cómo se halla la solución? Con la propiedad. Es decir, igualando cada factor a 0. X menos 2 igual a 0, x más 1 igual a 0, x menos 1 igual a 0. De allí se obtiene que x es igual a 2, x es igual a menos 1, x es igual a 1. Aquí va O, disyunción. Entonces el AP de x está formado, aquí también va disyunción, por tres valores que son menos 1, 1 y 2. Además, si me pregunta por la multiplicidad en cada caso es 1. ¿Recuerda la multiplicidad? La multiplicidad del exponente que tiene el factor del cual se obtiene la solución. ¿Ya? Bien, entonces, en el segundo ejemplo, x al cubo más x al cuadrado menos 12x, también podemos aplicar factorización. Factor común primero. Factor común es x, ¿verdad? Y entre paréntesis quedaría x cuadrado más x menos 12. Si factorizo aquí, obtengo x más x menos 4 por 3. Dos números cuyo producto sea 12, cuya resta sea 1. Entonces de allí obtengo que x es igual a 0. Aquí ya lo voy a hacer directo. Solamente es cuestión de imaginar que el 4 pasa a la derecha con signo cambiado. Así que sería menos 4. Y acá sería 3. Todos de multiplicidad 1. Entonces, ¿cuál es el AP de x? Menos 4, 0 y 3. Listo. ¿Ya? Veamos ahora el teorema del número de ceros. El teorema del número de ceros básicamente dice que todo polinomio de grado n tiene como máximo n raíces reales. En otras palabras, un polinomio no puede tener más raíces que el valor de su grado.
Mire, eso lo vimos en el ejemplo anterior. Este polinomio tiene grado 3 y tiene 3 raíces. No puede tener 4, es imposible que tenga 4. Puede tener 3 o incluso menos. Hay polinomios de grado 3 que no tienen 3 raíces, que tienen menos. Este polinomio de grado 3 tiene 3 raíces reales. Nunca puede superar, nunca el número de raíces puede superar el grado. Puede incluso ser menos, pero nunca superar el grado. Entonces, estos dos ya los analizamos. Son los que ya hicimos. Tienen 3 raíces cada uno. Vamos a analizar, aquí es más fácil analizarlo rápido porque ya están factorizados. Mire, el grado de este polinomio, el grado es, vamos a ver, aquí es 2, se suma el de acá, más 1, 3, más 1, 4. El grado es 4. ¿Cuántas raíces tiene? Vamos a analizar. De aquí sale x igual a 2, que tiene multiplicidad 2. De aquí sale x igual a menos 3, que tiene multiplicidad 1. Y de aquí sale x igual a 5 medios, porque el 5 pasa a sumar y el 2 a dividir, que tiene multiplicidad 1. Son 3 diferentes. El polinomio tiene grado 4 y tiene 4 raíces, porque aunque son 3 diferentes, hay una que se repite y se cuenta 2 veces. 2, 3 y 4. Grado 4 y tiene 4 raíces. Pero puede pasar lo que ocurre en el siguiente ejemplo. Miren, aquí el grado es 3. ¿Por qué? Porque aquí es 2 y se suma el grado de acá. Mire, cuando el polinomio está factorizado, yo sumo los grados de los factores. Aquí el grado de este factor es 2 y aquí el grado de este factor es 1. Así que el grado final es 3. Listo. Pero solamente tiene una raíz, x igual a 3 de multiplicidad 1. Si se da cuenta que el número de raíces aquí solamente es una raíz. En todo caso, el número de raíces nunca puede superar al grado. Puede ser menor, como le indiqué antes y como en este caso ocurre, pero nunca supera al grado. De aquí nos salen raíces y nosotros ya sabemos por qué. Porque el discriminante de esa expresión cuadrática es menor que 0. Si usted lo halla es b cuadrado, que vale 0 porque no aparece el término x, menos 4ac. Discriminante es menos 4, menor que 0. Significa que de esta parte no voy a hallar solución, que la única solución la hallo de aquí. Asimismo, miren, el discriminante aquí, en el siguiente ejemplo, aquí el discriminante es negativo, es b cuadrado menos 4ac, es menos 7. Significa que de aquí no voy a hallar soluciones. De aquí sí, de aquí sale x igual a 2, que es de multiplicidad 3, y de aquí sale x igual a menos 3, que es de multiplicidad 1, o sea, hay 4 raíces. Pero el polinomio es de grado, a ver, analicemos. Aquí es 2, acá 3, 5, más 1, 6. El polinomio es de grado 6. Raíces 4. O sea, un polinomio nunca puede tener más raíces que el valor que indica su grado. Seguimos. El teorema del número de signos de Descartes es un teorema realmente simpático. Digamos que no es tan poderoso como nosotros quisiéramos. Es simpático, pero no poderoso. Es decir, no nos sirve para la cuestión práctica de hallar las soluciones, pero al menos sirve para predecir cómo serán estas soluciones. De forma parcial sirve para predecir cómo serán esas soluciones. Analicemos. Dice aquí, el número de ceros positivos de f en un polinomio es igual al número de variaciones del signo de los coeficientes de f o es igual a ese número menos un entero par. A ver, le explico lo que eso significa. Considere el primer ejemplo. ¿Qué significa variación de signo? Voy a poner aquí primero, segundo, tercero y cuarto. ¿Qué significa variación de signo? El signo aquí es positivo y cambia a negativo. Pero de aquí a aquí no cambia porque de negativo acá sigue siendo negativo. Pero aquí vuelve a cambiar. O sea, si yo le pregunto, yendo de grado mayor a grado menor, ¿cuántas veces hubo cambio de signo? Hubo cambio 2 veces. De aquí a aquí, una vez. De aquí a aquí no cambió. Y de aquí a aquí, segunda vez. Eso significa que este polinomio tiene 2 ceros, o sea, 2 raíces positivas, 2 ceros positivos, pero puede haber otra opción. Dice que el número de variaciones es el número de ceros que tiene, pero también el número de ceros puede ser igual a ese número, al número que obtuvimos, a 2 menos un entero par. Cuidado, se marea aquí. Como vimos que hay 2 variaciones, yo tengo que decir, gracias a que hay 2 variaciones, tiene 2 raíces positivas.
O la otra opción es que a este 2 le resto 2, que tenga 0 raíces positivas. No puedo seguir restando porque no tiene sentido que un polinomio tenga un número negativo de raíces. No puedo decir, ese polinomio tiene menos 2 raíces. O tiene 2 raíces positivas o no tiene raíces positivas. ¿Ya? Vamos al segundo ejemplo, solo concentrados en raíces positivas para que quede claro. Si se da cuenta que aquí va positivo, acá va positivo y acá negativo, solo hay una variación de signo. Es decir, ese polinomio, el segundo, solo tiene una raíz positiva. Eso sí es seguro. ¿Por qué? Porque o es 1 o a ese 1 le resto un número par, un entero par. ¿Qué pasa si yo le resto a ese número, le resto 2? Quedaría menos una raíz. Y como no tiene sentido que un polinomio tenga menos una raíz, de ley tiene una raíz. Este de ley, no hay otra forma, no hay otra opción. De ley tiene una raíz positiva, exactamente una raíz positiva. Vamos al tercer ejemplo. ¿Cuántas variaciones hay? De positivo a positivo no hay variación, de positivo a negativo una variación y de negativo a positivo dos variaciones. Aquí es 0 por si acaso, ¿no? O sea que aquí hay dos variaciones. 2 significa que hay dos raíces. Pero siempre que salga 2, usted va a decir, ah, pero también pueden haber 0. Y si en lugar de salir 2 sale 4, usted debería decir, ah, que pueda haber 4 significa que también puede haber 2 o que también puede haber 0. O sea, siempre va disminuyendo en números pares. Ya, en el caso número 4, ¿cuántas variaciones hay? De positivo a negativo 1, de negativo a positivo 2 y de positivo a negativo 3. Significa que hay 3 raíces positivas. O en su defecto, hay una raíz positiva. Pero ya no hay otra opción porque sería menos 1 y eso no tiene sentido. Ya, eso es lo que nos dice el teorema de Descartes. Pero el teorema también dice tiene una segunda parte. Esa segunda parte es un poquito más compleja, se la voy a explicar con detalle. Si se da cuenta, o sea, no es tan difícil, solo es cuestión de entender bien lo que significa la variación. La segunda parte del teorema dice lo siguiente, que a todo lo que sea impar usted le va a cambiar el signo. ¿Sí? O sea, f de menos x, para que usted no se complique tanto, significa que lo que tiene exponente impar le voy a cambiar el signo. Solo a lo que tiene exponente impar. Solo a lo que tiene exponente impar. Aquí, a lo que tiene exponente impar le voy a cambiar el signo. A 2x le voy a cambiar el signo porque el exponente de x es 1 y es impar. No es necesario poner igual a 0. Aquí es 0, recuerde. Todo lo que sea exponente impar le voy a cambiar el signo. A x al cubo le cambio el signo. A 7x cuadrado no le cambio el signo. A x le cambio el signo. Acá, a x al cubo le cambio el signo. A x al cuadrado lo dejo igual. A x le cambio el signo. Quedaría así. Entonces hago el mismo análisis que hice antes de la variación de signos, idéntico, solo que ahora lo atribuyo a raíces negativas. O sea, no hay cambio. Una vez que ya le cambié el signo a las x con exponente impar, hago lo mismo. Miren, ¿cuántas veces varía el signo? No varía. De aquí a aquí varía por primera vez, de negativo a positivo, de positivo a positivo no hay variación, solo hay una variación. Es decir, que tiene una raíz negativa. Y como la otra opción es que tenga menos 1, porque a ese debo restarle 2, siempre debo ir restando de 2 en 2, y no es posible tener menos una raíz, de ley que tendrá una raíz negativa a ese polinomio. Aquí, ¿cuántas variaciones hay? De menos a más hay una variación, de más a más no hay variación. Así que de ley tendrá... A ver, déjeme verificar bien. Sí, de ley tendrá una raíz negativa. Perfecto. O sea que ya sabemos algo seguro aquí. De ley tiene una raíz positiva y de ley tiene una raíz negativa. ¿Ya? En el siguiente, miren. De más a menos hay una variación. De menos a más hay dos variaciones. Así que o tiene dos raíces negativas y siempre que haya dos también puede ser 0. O tiene 0 raíces negativas. ¿Ya? Y en el último, si se da cuenta que no hay variación, nunca varía. Siempre es menos, menos, menos. Así que no hay raíces negativas. No, 0 raíces negativas. Listo. Aquí se muestra la solución de cada ecuación analizada antes. Lo que hace la regla de signos de Descartes es predecir cuántas posibles soluciones positivas y negativas podría tener la ecuación. En este caso, en el caso del primer ejemplo, en el caso de la ecuación 1, habíamos dicho que es posible que tenga 2 raíces positivas o 0 raíces positivas y exactamente una raíz negativa. Vemos que realmente hay una raíz negativa,
un valor que ya estaba fijo, calculado, y que exactamente hay dos raíces positivas, tomando en cuenta que las soluciones eran 2 o 0 raíces, vemos que realmente son dos raíces positivas. Habíamos dicho que en el ejemplo 2 hay una raíz positiva y una negativa. Específicamente se muestra aquí una positiva y una negativa. Adicional a eso hay una raíz que es igual a 0, que no se puede predecir con la regla de signos porque el 0 no es ni positivo ni negativo. En cuanto al tercer ejemplo, habíamos dicho que posiblemente tenga 2 o 0 raíces positivas, 2 o 0 raíces negativas. De hecho, hay dos raíces negativas y exactamente dos raíces positivas. En el ejemplo 4, habíamos dicho que son 3 raíces positivas o una. Hay exactamente una raíz positiva y habíamos dicho que no hay raíces negativas. Exactamente, solo hay una raíz y esa raíz es positiva. Ahora vamos a ver un teorema muy importante, el teorema de los ceros racionales. Después de estudiar este teorema, seremos capaces de resolver ecuaciones polinomiales más complejas. Finalmente vamos a ver el teorema de ceros racionales de una función polinomial. Entonces, analicemos el teorema. Dice que aquí tenemos un polinomio de grado n, de coeficientes enteros. Es importante que se cumpla esa condición. Y ese polinomio tiene grado mayor o igual a 1. Si P sobre Q es una fracción que no se puede reducir más, es decir, que no se puede simplificar más, si esa fracción irreducible, o sea que no se puede simplificar, es un cero de la ecuación f de x igual a 0, entonces P es un factor de A sub 0 y Q es un factor de A sub n. Ya, ¿qué significa esto? Analicemos este ejemplo. Aquí se muestra una ecuación polinomial y también se muestran las raíces. Esas raíces, según el teorema, son tales que todas primero deben estar expresadas en forma en las que no se pueda reducir más. Y eso es así. Analicemos que menos 2 no se puede simplificar porque es menos 2 sobre 1. Que 2 no se puede simplificar porque es 2 sobre 1. Y que un medio tampoco se puede simplificar porque el numerador es igual a 1 y entre el 1 del numerador y el 2 del denominador no hay nada en común. O sea, no hay mitad, no hay tercera, no hay nada que me permita simplificar esa expresión. ¿Ya? Es importante eso. Yo puedo decir que un medio es lo mismo que 2 cuartos. Es verdad eso. Si yo simplifico 2 cuartos, eso es lo mismo que un medio. Pero no me sirve el 2 cuartos para el análisis. Tiene que ser la fracción que no se puede reducir. Muy bien. La expresión, el número que no se puede reducir, aunque no sea fraccionario, como en el caso de menos 2 o 2. Listo. El teorema nos asegura que el numerador es un factor de A sub 0. Es decir, P, miren, P, que es el numerador, es un factor de A sub 0. Y Q es un factor de A sub n. Ya, ¿quiénes son A sub 0 y A sub n? A sub 0 es el término independiente. ¿Cuáles son los factores del 4? Los factores de un número son los factores para los cuales ese número se puede dividir de forma exacta, sean positivos o sean negativos. Es decir, el 4, que se puede dividir exactamente para el 1, que se puede dividir exactamente para el 2, que se puede dividir exactamente para el 4, tiene como factores a 1 positivo, 1 negativo, 2 positivo, 2 negativo, 4 positivo y 4 negativo. Ya, no tiene más factores porque el otro número posible sería el 3, pero 4 no es divisible para 3, así que 3 no es un factor de 4. El valor de A sub n es el que acompaña a x al cubo, es decir, el coeficiente de la x que tiene el grado del polinomio, en este caso 2. Los factores de 2 son los números para los cuales el 2 se puede dividir exactamente, que son el 1 y el 2. Recuerde, con positivo y negativo. Con positivo y negativo. Entonces, lo que establece el teorema es lo siguiente, que cada una de las raíces debe cumplir con la siguiente condición, que el numerador, en este caso el menos 2, debe ser uno de los factores de A sub n, y efectivamente es así, miren, este menos 2 es un factor de 4, y el 1 de abajo es un factor de 2. En el caso de esta fracción, el 2 del numerador es un factor de 4, y el 1 del denominador es un factor de 2. En el caso de un medio, el 1 es un factor de 4, y el 2 es un factor de 2. Siempre será así. Eso nos da una herramienta para hallar la solución, para hallar el conjunto solución de una ecuación polinomial. De hecho, nos da una herramienta para poder factorizar el polinomio utilizando un método no tradicional. Es decir, vamos a ser capaces de factorizar polinomios sin utilizar los casos de factorización tradicionales que vemos cuando estudiamos álgebra. Veamos el primer ejemplo. Vamos a ver dos ejemplos completos para que este, que es
digamos que todo lo que hemos hecho hasta ahora tiene como objetivo que seamos capaces de resolver una ecuación polinomial. Entonces aquí vamos a poner en práctica mucho de lo que hemos aprendido, sobre todo el teorema del factor y el teorema que estamos viendo en este momento. Voy a poner aquí el polinomio x al cubo, vamos a resolver el primer ejemplo, el polinomio x al cubo menos 3x al cuadrado menos 10x más 24 igual a 0. Ya, vamos a poner en práctica el teorema del factor, vamos a poner en práctica el teorema de los ceros racionales que estamos viendo en este momento, y también vamos a poner en práctica la evaluación del polinomio. Entonces, hagamos lo siguiente. También vamos a poner en práctica división sintética, la regla de Ruffini. ¿Ya? El último número es el 24. Vamos a hallar primero todos los factores de 24. Los factores de 24 son el 1, todo con positivo y negativo, el 2, el 3, el 6, no, el 4 también. De allí viene el 6, de allí viene el 8, de allí viene el 12 y de allí viene el mismo 24. Como aquí el coeficiente es 1, el único factor sería 1. Eso es una ventaja en el proceso. Mire, cuando el coeficiente de x al cubo es 1, como el único factor que tiene es el 1, positivo o negativo, significa que vamos a ignorarlo. ¿Por qué? Porque se supone que todos los valores de acá se deben dividir para el valor que se obtiene aquí. Pero como es 1, la división será la misma, es decir, ese 1 no altera el resultado, así que nuestro análisis se va a hacer exclusivamente con estos valores. Lo que dice el teorema es, siendo esto un polinomio con coeficientes enteros, las soluciones puede ser que estén aquí. Si es que esa ecuación tiene soluciones, es posible que esas soluciones estén aquí. ¿Ya? De hecho, si la ecuación tiene soluciones, de ley las soluciones están ahí, si las soluciones son números reales. De ley, allí están las soluciones. Ahora, recuerde que hay ecuaciones que, aunque esta función polinomial es de grado 3, vamos a recordar algo. Nosotros vimos antes que si un polinomio tiene grado 3, como máximo puede tener 3 soluciones. Muy bien, si esta ecuación realmente tiene 3 soluciones, aquí están las 3 soluciones. Pero ¿qué pasaría si tiene una solución? Allí está esa única solución. La regla de signos de Descartes incluso nos puede servir para predecir si las soluciones son positivas o negativas, pero yo no veo práctica la aplicación de esa ley porque nos va a tomar más tiempo y no se justifica eso con el beneficio que nos da. Así que directamente mi recomendación es, evaluemos la función. Empecemos a evaluar la función en todos los números que son candidatos. Evaluemos la función en 1 y tenemos 1, menos 3, menos 10, más 24. Ni siquiera haga el cálculo, se nota que eso va a ser mayor que 0. Entonces, descartado el 1, el resultado tiene que ser 0 para que nos encontremos con un factor. ¿Se acuerda del teorema del factor? Ya vamos a recordarlo, vamos a evaluar y de allí, cuando encontremos una evaluación que genere como resultado 0, les explico nuevamente eso. Queda menos 1, menos 3, más 10, más 24. Eso no da 0, está lejito de 0. Creo que sale 30 allí el resultado. Vamos a evaluar en el número 2, sería 2 al cubo 8. 2 al cuadrado 4 por 3, 12, 10 por 2, 20, más 24. Esto sí es 0. ¿Qué significa ese 0? Que el 2 es una solución. El 2 es solución de esta ecuación. Por el teorema del factor, como f de 2 vale 0, x menos 2 es un factor de ese polinomio. ¿Sabe qué significa eso? Eso es interesante porque eso significa que yo puedo factorizar, se lo voy a escribir así mejor. Voy a escribir el polinomio x al cubo menos 3x cuadrado menos 10x más 24, yo lo puedo factorizar sin aplicar los casos de factorización tradicionales. Gracias a que f de 2 vale 0, yo sé que un factor es x menos 2. Pero me falta hallar el resto, el otro factor. ¿Cuál sería el otro factor? La clave allí es división sintética o regla de Ruffini. ¿Qué hago con la división sintética? Escribo aquí los coeficientes. División sintética y regla de Ruffini es lo mismo, ¿no? Los coeficientes que son 1, menos 3, menos 10 y 24. A la derecha escribo el número 2. Bajo el primer número, 1. 1 multiplicado por 2 es 2, sumo. Menos 1 por 2 es menos 2, sumo. Menos 12 por 2 es menos 24 y 24 menos 24 es 0. Conclusión. Un factor es x menos 2. ¿Y el otro factor cuál es? Es el cociente de la división, que como lo vimos antes, está aquí. Allí está camuflado. Como el polinomio original es de grado 3,
Este polinomio es de grado 2, así que aquí va x cuadrado, aquí va x y allá no va nada. Aquí va x cuadrado menos x menos 12. Y hemos hecho lo que necesitábamos. Sin aplicar casos tradicionales de factorización, porque no se puede, hemos factorizado ese polinomio. Entonces el resultado será x menos 2, x menos, x más. Busco dos números cuyo producto sea 12, cuya resta sea 1, eso es 4 por 3. Listo, está factorizado todo el polinomio y ya puedo determinar cuáles son las raíces. Las raíces del primer factor de x menos 2 igual a 0 es x igual a 2. Bueno, ya sabemos cómo hallarlas. Aquí es x igual a 2, x igual a 4, x igual a menos 3. Miren que hay dos raíces positivas. Eso tiene sentido por la regla de signos de Descartes, porque hay dos variaciones de signo. Miren. Aquí cambia de positivo a negativo. Y aquí cambia de negativo a positivo. Dos variaciones de signos significa o dos raíces positivas o ninguna raíz positiva. En este caso, dos raíces positivas. ¿Ya? Que son 2 y 4. Otra cosa, si yo le cambio el signo a las x impares, le cambio el signo de x al cubo, a x al cuadrado lo dejo con el mismo signo, le cambio el signo a 10x y a 24 lo dejo con el mismo signo, usted se da cuenta que hay una variación de signo, de negativo a positivo. Es la única variación, la que hay de aquí a acá. Eso significa una raíz negativa, tal como se muestra aquí. Entonces, como yo les indiqué antes, en estos ejemplos estamos poniendo en práctica mucho de lo que antes estudiamos en esta clase. Vamos a ver la segunda ecuación y para hacerlo más cómodo la vamos... así ya está copiada acá, así que suficiente. Vamos a resolver la segunda. Es necesario hacer la segunda para entender el proceso completo, porque el ejemplo anterior tiene algo que lo hace más fácil, y es que el coeficiente de x al cubo es 1, pero aquí es 2, y aquí ya veremos la situación completa, porque esta ecuación es más compleja. Aquí tengo la ecuación, ¿verdad? Déjenme borrar esto de aquí. Esa es la ecuación. ¿Qué hago? Me pregunto, ¿cuáles son los factores de 2? Los números para los cuales el 2 se divide de forma exacta. 1 y 2, positivo y negativo. Y los factores de 6 son 1 y 2, 3 y 6. ¿Ya? ¿Qué debo hacer entonces? Aquí es un poco más complicado. ¿Por qué? Tengo que dividir cada número de los que aquí aparecen, cada uno de estos números, para cada uno de estos números. Es decir, primero divido 1, vamos a dividir este y este para 1. Obviamente eso genera el mismo resultado. 1, 2, 3 y 6. Positivo y negativo, positivo y negativo. ¿Ya? Luego vamos a dividir cada uno de esos para 2. Si divido para 2 quedaría un medio, positivo y negativo. Luego quedaría 2 medios, pero 2 medios es 1 y 1 ya está, así que no lo repita por gusto. Luego divido 3 para 2, queda 3 medios. Y luego divido 6 para 2, que es 3 y que también ya está, así que suficiente con eso. Entonces, ¿cuántos candidatos tenemos? Tenemos 2, 4... A ver, 2, 4, 6 por 2, 12 candidatos, porque cada candidato tiene positivo y negativo, así que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 candidatos. ¿Qué hago? Algunos aplican la regla de Ruffini desde el inicio. No se lo recomiendo, va a perder el tiempo. Usted en principio solo evalúe y de hecho, olvídese de evaluar en las fracciones. Usted va a evaluar en las fracciones solo cuando sea estrictamente necesario. Para hacerlo más sencillo, evalúe solamente en los enteros en principio, ¿no? Evaluamos en 1. Y tenemos 2 menos 5 menos 1 más 6. Eso es 2. No funciona con 1. Evaluemos en menos 1. Menos 1 sería menos 2 menos 5 más 1 más 6. Oh, eso es 0. Verdadero. ¿Qué significa eso? Que ahora sí, como estoy convencido que x más 1 es un factor del polinomio, porque el teorema del factor dice que si evalúo en un valor y el resultado es 0, el factor que corresponde a ese valor es factor del polinomio. Le cambio el signo a menos 1 para hallar el factor. Entonces voy a hacer división sintética. Básicamente lo que he descubierto es que el polinomio original, que es 2x al cubo menos 5x cuadrado menos x más 6, se factoriza como x más 1 por otro polinomio que quiero descubrir. ¿Cómo lo voy a descubrir? Voy a copiar aquí los coeficientes. Voy a hacer regla de Ruffini o división sintética, es lo mismo. Voy a poner acá menos 1, porque cuando el factor es más 1, acá le cambio el signo.
Trazo la línea aquí, bajo el primer número, 2 por menos 1, menos 2, menos 5 menos 2, menos 7 por menos 1, 7, 7 menos 1, 6, 6 por menos 1, menos 6, y aquí sale 0 como debe ser. Entonces, aquí está el otro polinomio, 2x cuadrado menos 7x más 6. 2x cuadrado menos 7x más 6. Listo. Ahora, ¿qué hacemos? Ya no tengo que aplicar nuevamente división sintética. Podría hacerlo si el polinomio que me queda todavía es complejo. Si me encuentro aquí con algo que todavía es difícil de factorizar, sigo aplicando el mismo proceso, pero como veo que este polinomio es más sencillo, lo puedo factorizar de manera directa. 2x menos, 2x menos. Multiplico el primero con el último, eso es 12, y busco dos números cuyo producto sea 12, cuya suma algebraica sea 7. Esos números son 4 y 3. Divido entre 2, simplifico con el factor en el que se puede simplificar ambos términos de manera simultánea. Entonces aquí queda mitad 1, mitad 2. Tendría x más 1 por x menos 2 por 2x menos 3. Y allí tengo las soluciones, que son x igual a menos 1, que ya estaba en nuestra predicción, ¿verdad? De aquí sale menos 1. X igual a 2, que también estaba en nuestra predicción. Y x igual a 3 medios, porque el 3 pasa a sumar y el 2 pasa a dividir, que también estaba en nuestra predicción, ¿no? O sea, eso es cuando igualamos a 0. No se olvide, la ecuación es igualando esto a 0, igualando a 0. Vamos a ser más formales en el proceso. Y aquí va O. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el AP de X? El AP de X está formado por los elementos menos 1, 3 medios y 2. Me gusta ponerlo en orden ascendente, pero realmente en un conjunto discreto como ese, el orden es lo de menos. Puede poner cualquier número en cualquier lugar. ¿Ya? Sí, solo quiero aclarar algo por temas de formalidad. Es una ecuación que está igualada a 0, así que aquí hay que poner igual a 0, entonces igual a 0, y de ahí aquí hay que poner O. Así que el AP de X está formado por los números menos 3, 2 y 4. Listo. Ha sido una clase completa acerca de funciones polinomiales, de polinomios y de ecuaciones polinomiales. Listo.